Y a veces pensamos en términos muy futuristas, de ver al Señor así, cuando Él venga. Sí, lleva implícita esa idea, que sin santidad nadie verá al Señor cuando Él venga. Pero desde ahora, hermanos, o sea, ya desde esta vida, Dios nos ofrece la oportunidad de verle, y a veces Él se va a manifestar de una manera tan patente que vamos a ser como Isaías, ¿verdad? Vamos a ser aplastados por su presencia, sentir que morimos al estar ante su presencia. Pero a veces no necesariamente tiene que ser de esa manera, a veces puede ser a través de la paz que experimentemos en nuestra vida, esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que solamente Cristo puede dar. Y se ha definido bien lo que es la paz de Dios. La paz que ofrece Dios no es la ausencia de conflictos, sino que aún en medio del conflicto, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, podemos estar confiados en Él, que Él está con nosotros y que Él nos va a sacar adelante. Mi paz os dejo, dice el Señor, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. Él no da, es más, el mundo no da paz. El mundo trae conflicto. Y lo estamos viendo. El mundo no da la paz. El único que puede dar la paz es el príncipe de paz. ¿Y quién es el príncipe de paz? Jesucristo. Jesucristo. Hoy, hermanos, vamos a tocar un tema siguiendo más o menos la exposición de las Sagradas Escrituras. Allá, por ejemplo, en Éxodo, donde hemos estado hablando acerca de cómo Dios dio a su pueblo Israel a través del desierto, desde el momento en que lo sacó de Egipto, cómo lo sostuvo en el desierto, lo sustentó, lo protegió, lo guardó, hasta que lo introdujo a la tierra prometida. Y estamos ya casi terminando el libro de Éxodo, y precisamente antes de terminar el libro de Éxodo, cuando se termina de construir el tabernáculo, dice que después de que se terminó el tabernáculo y todo su inmobiliario, todo lo que Dios había ordenado, dice que Dios descendió sobre el tabernáculo, y no solamente descendió, sino lo llenó con su presencia, lo llenó con su gloria. Y por eso hoy vamos a hablar sobre la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Y qué debemos hacer para ver la manifestación de la gloria de Dios? Y esto, hermanos, se presta mucho, sobre todo como si fuese algo motivacional, ¿verdad? ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? Y todo, no, pues yo, ¿verdad? Pero, hermanos, sí, todos queremos ver la gloria de Dios, definitivamente. Y algunos como que han dado ciertas fórmulas para que podamos ver la gloria de Dios. Incluso hay cantos que se prestan como para que decir que la gloria de Dios está descendiendo. Algo está cayendo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, un himno. Y son himnos que de alguna manera sí te estimulan para buscar la gloria de Dios, pero hermanos, incluso otros dicen, no, pues hay que ayunar, hay que levantar las manos para sentir o experimentar la gloria de Dios. Yo no menosprecio eso, no descarto eso, pero hermanos, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer para poder contemplar la gloria de Dios, la manifestación gloriosa de Dios? Primero, como aparece ahí en su boletín, debemos dejar bien claro desde un principio que Dios mostraba su gloria cuando Él quería y a quien Él quería. Y eso, hermano, sigue siendo igual ahora. No es algo que tú vas a demandarle a Dios, decirle, quiero ver tu gloria, Dios, quiero que manifiestes tu gloria, y que Dios lo va a hacer. Dios, como lo he dicho en otras ocasiones, no es como el genio de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que si la frotas va a aparecer el genio y se va a poner a tu disposición, a tus órdenes. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres?
No, Dios no es el genio de la lámpara de Aladín. Dios es el Señor. Amén. Amén. Somos nosotros los que tenemos que presentarnos delante de Él y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como lo hizo Pablo. Nosotros estamos para obedecer, no para ser obedecidos. Nosotros estamos para someternos a Él, no para que Él se someta a nosotros, a nuestros deseos, a nuestros caprichos. Porque Él es el Señor. Y por eso, hermanos, desde el principio, Él manifestó su gloria a quien Él quiso y como Él quiso. Y lo sigue haciendo ahora también, hermanos. Él manifiesta su gloria a quien quiere y como Él quiere. No es algo que nosotros vamos a presionarlo para que lo haga. Y vamos a ver eso como Moisés mismo le dice que le muestre su gloria. Pero aún vamos a ver la manera en cómo Moisés le pide que Dios le muestre su gloria. Y aquí tenemos ejemplos, hermanos, cómo Él mostró su gloria. Por ejemplo, a Moisés, allá en Éxodo 3, del 1 al 6, con lo que conocemos como el llamamiento de Moisés. Moisés estaba ocupado en su labor de cuidar las ovejas de su suegro. Y allá, en el monte Sinaí, en el monte Horeb, de pronto, ¿verdad? Ve una zarza ardiendo y no se consume. Y ahí dice claramente, hermanos, que Jehová habló en medio de la zarza. Moisés ve aquello y se acerca a la zarza para ver por qué la zarza ardía en fuego y no se consumía. Y entonces cuando se está acercando, oye la voz que le dice, Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y Moisés, hermanos, dice que vio el ángel de Jehová, vio al ángel de Jehová, escuchó la voz de Jehová, Jehová mismo le habló. Ahí vemos entonces una manifestación de la gloria de Dios. A veces pensamos en la zarza ardiendo como cuando usted prende leña o prende un arbusto seco, ¿verdad? Y así lo ve como que está la flama y todo eso. Yo creo que eso era algo más que le llamó la atención a Moisés. Ahí vemos cómo Dios manifiesta su gloria a Moisés. Dios mismo se manifiesta. Es lo que le han llamado dentro de la doctrina o teología cristiana como una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación visible de Dios. Dios es espíritu. Y Dios está en todas partes. Esto habla de la omnipresencia de Dios. Pero a veces Dios se manifiesta de una manera audible, de una manera visible, para que el hombre tome conciencia de que ahí está Dios. Dios siempre está. Y Dios siempre está en todas partes, pero a veces Él se manifiesta así, audiblemente, visiblemente, para que el hombre se dé cuenta que está ante la presencia de Dios. Y para eso son las teofanías, para que Dios manifiesta su presencia de una manera visible, de una manera audible. Que también tenemos ahí, como Isaías, en Isaías capítulo 6, cuando tiene la visión de Dios, dice que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y tan alto era su trono, dice que sus faldas llenaban el templo. O sea, estaba por encima del templo, por encima de la creación misma. Y también dice que por encima de él había serafines que tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, dice, está llena de tu gloria. Toda la tierra
Y no solo la tierra, todo el universo. Nosotros entendemos, ¿verdad? Todo el universo está lleno de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, hermanos, llena el universo. Porque la gloria de Dios llena toda la tierra. Porque hablar de la gloria de Dios es hablar de Dios mismo, de la presencia de Dios mismo. Y lo entiende claramente Isaías. De tal manera que siente morirse. ¡Ay de mí!, dice. ¡Ay de mí que soy muerto! Como decía Sproul, se sintió aplastado, ¿verdad? Y Isaías se sintió aplastado por la santidad de Dios, por la presencia de Dios. Hermanos, a veces no sabemos lo que estamos pidiendo, o a veces hermanos nuestros no saben lo que están pidiendo cuando le piden a Dios que les muestre su gloria. ¿Quiénes somos nosotros para poder resistir la gloria de Dios, la presencia de Dios? Vemos ahí entonces cómo, y por qué sabemos que, porque más adelante en Juan capítulo 12, versículo 41, cuando está hablando de Jesús, dice, y esto dijo de él, el profeta Isaías, esto dijo de Jesús, de Cristo, dice, cuando vio su gloria, haciendo referencia al capítulo 6 de Isaías. Entonces, ¿qué está diciendo aquí, hermanos, Juan? Que a quien vio Isaías sentado en ese trono alto y sublime, ¿quién era? Cristo. Cristo. Dice, y esto dijo Isaías cuando vio su gloria. ¿De quién? La gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo habita la plenitud de la deidad. Porque Él es el resplandor de su gloria, dice el autor a los Hebreos, y la imagen misma, fíjense, y la imagen misma de su sustancia. Jesús es la manifestación plena de la gloria de Dios. Ezequiel también, Dios le manifestó su gloria ahí en el capítulo 1, versículo 22 al 28. Daniel, hermanos, también vio la gloria de Dios. Y los pastores, hermanos, allá dice que había pastores, cuando nació el Señor Jesús, había pastores cerca de Belén que guardaban y velaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y de pronto, dice, y de pronto, la gloria del Señor, así dice literalmente, ¿verdad? En Lucas capítulo 2, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron ¿qué? Gran temor. La gloria de Dios los llena de resplandor, los rodea de resplandor y produce en ellos temor. Otra vez, ellos se sienten impotentes ante la gloria de Dios, ante la presencia de la manifestación gloriosa de Dios. Tienen que escuchar de parte del ángel que les dice, no tengan miedo. No tengan miedo, porque les traigo nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Solamente, hermanos, así como la presencia de Dios en nuestra vida puede causar temor, es la presencia de Dios mismo, la voz de Dios mismo, quien nos alienta, quien nos dice, no temas, no tengas miedo. Y esto me recuerda las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en Juan 14, cuando dice, no se turbe su corazón, no tengan miedo. Si creen en Dios, dice, crean también en mí. Si creen en el Padre, crean también en mí, dice el Señor Jesucristo. No tengan miedo. Por eso es importante, hermanos, entender qué es la gloria de Dios. Y ahí traigo dos definiciones. Una que, bueno, casi tres, ¿verdad? La primera la tomé de internet, la tomé de la web. Y dice, la palabra hebrea para gloria es
kabod. La palabra hebrea para gloria es kabod. Y significa peso, implicando la riqueza, importancia y dignidad incomparables de Dios, lo que lo hace digno de honor. Su gloria es la suma de sus perfecciones, santidad, justicia, misericordia, amor y poder que se ven en la creación y en la redención. El mismo término gloria indica algo pesado. Pero pesado tiene que ver por la grandeza de la gloria de Dios. Hablar de la gloria de Dios ya es algo grande, pero todavía a eso le tenemos que agregar y decir que estamos hablando de la grandeza, de lo grande que es la gloria de Dios. Y esto habla de lo grande, de lo grandioso, de lo maravilloso, de lo alto y sublime que es Dios, hermanos. Otra vez no podemos hablar de la gloria de Dios aparte de Dios mismo. El ser humano hace esa distinción, esa división incluso en su mente. Pero en la Escritura vemos que hablar de Dios, hablar de la gloria de Dios es hablar de Dios mismo. Y lo que viene, la mayor representación, por decirlo así, de la gloria de Dios es su santidad. Por eso también ahí menciono que algunos utilizan la palabra Shekinah, que es la que más se escucha, que no aparece en la Biblia. Esta palabra Shekinah la empezaron a utilizar los comentaristas, los rabinos comentaristas del Antiguo Testamento en el periodo intertestamentario. O sea, entre los 400 años antes de Cristo y aún después de Cristo, los rabinos, los comentaristas rabinos utilizaban esta palabra Shekinah para referirse a la manifestación gloriosa de Dios en la columna de nube y de fuego que guió al pueblo de Israel en el desierto. Pero sobre todo la nube que llenó el tabernáculo de reunión allá en Éxodo 40, versículos 34 y 35, y más tarde el templo construido por Salomón en 2 de Crónicas 7, del 1 al 3. O sea, la presencia de Dios manifestada en esa nube que llena el tabernáculo, que desciende sobre el tabernáculo, que cubre el tabernáculo de reunión, que lo llena de tal manera que Moisés ya no puede permanecer ahí, los sacerdotes ya no pueden permanecer ahí a causa de la gloria de Dios. Más adelante, cuando Salomón consagra el templo, dice que la gloria de Dios llena el templo y también ya los sacerdotes no pueden estar ministrando ahí. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es como dice ahí, es pesada. Es aplastante. Esto habla entonces de la grandeza de Dios, de la magnificencia de Dios. Y John Piper dice, la gloria de Dios es la belleza manifestada de su santidad. Es la manifestación pública de su santidad. Es la forma en que muestra su santidad para que la gente la comprenda. Entonces, la gloria de Dios es la santidad de Dios manifestada. Para John Piper dice, es en la santidad, es en su santidad en donde se manifiesta plenamente, claramente su gloria, la gloria de Dios. Podemos decir entonces que hablamos de los atributos de Dios, hablamos de su misericordia. Y yo creo, por ejemplo, cuando Moisés le pide que le manifieste su gloria, ¿qué hace Dios? Dios le anticipa, dice, el hombre no puede ver mi gloria y seguir vivo. Por lo tanto, no puedo manifestarte toda mi gloria. Voy a pasar mi gloria delante de ti, dice, pero yo mismo te voy a esconder en la peña. Y ya luego que haya
pasado toda mi gloria, solamente verás ¿qué? Mis espaldas. Solamente verás mis espaldas, porque no me verá hombre alguno y vivirá. Sí, hermanos. El hombre no está en condiciones. Nosotros como mortales y más como pecadores no estamos en condiciones de poder ver la gloria de Dios en toda su plenitud, en toda aún los serafines, hermanos, que están delante del trono que vio Isaías, ¿por qué creen que tenían 6 alas? Porque tenían que cubrir su rostro, porque no podían, ellos mismos no podían contemplar la gloria de Dios de una manera tan directa. Tenían que cubrir sus, por decirlo así, sus partes bajas, aunque ellos no tienen sexualidad, pero es una representación, ¿verdad? Tenían que cubrir sus partes bajas, por decirlo así, su vergüenza. Estoy hablando en términos muy relativos, muy simbólicos, ¿verdad? Aún ellos mismos tenían que hacer. Y tenían sus otras 2 alas ¿para qué? Para volar, para estar listos para lo que el que estaba sentado en el trono les ordenase. Eso nos indica entonces cuál debe ser nuestra actitud delante de Dios. Una actitud de humildad, pero a la vez ¿qué? De disposición. ¿Para qué? Para obedecerle. No para que Él nos obedezca, sino para que nosotros le obedezcamos. Ese es el orden que encontramos en la Escritura, el orden divino. Entonces, dice, y cuando pasa Dios delante de Moisés, vamos a ver cómo dice, ¿qué hace Dios? Proclama su nombre, Dios exalta su nombre, se exalta a sí mismo y proclama Jehová, Jehová, grande en misericordia. Fíjense, ahí se manifiesta también la gloria de Dios en la grandeza de su misericordia. No hay otro ser más misericordioso que nuestro Dios. ¿Por qué? Porque su misericordia es eterna. Su misericordia no cambia, su amor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su misericordia es la misma ayer, hoy y por los siglos. Su santidad es la misma ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y su honor, su honra, su gloria es la misma ayer, hoy y por los siglos. No ha disminuido en nada su gloria, su majestad, a pesar del pecado que hay en el hombre. En Él no hay pecado. Su santidad es la misma. Él es santo, santo, santo. Amén. Tenemos que entender esto, hermanos. Dios no se ha rebajado. Dios ha condescendido, sí. Dios entiende al ser humano. Dios condesciende con el ser humano, sí. Pero Él no se rebaja en cuanto a su dignidad. Él no se rebaja en cuanto a su santidad. Él no se rebaja en cuanto a sus demandas, en cuanto a su justicia. Su justicia sigue siendo la misma. Sus demandas siguen siendo las mismas. Nosotros ahora, hermanos, tenemos esa confianza, esa ventaja, que nos identificamos con Cristo, y por medio de Cristo ahora podemos estar delante de Dios. Podemos estar delante de su presencia. Por Cristo solamente. Porque Él lo hizo posible. Si no, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es la gloria de Dios? Es la presencia de Dios mismo. Les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Éxodo capítulo 33, por favor. Éxodo 33.
del versículo 17 al 23. Dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Aquí me detengo un poquito, ya lo mencionaba yo la otra vez cuando expuse esto. Dios nos conoce por nombre, Dios te conoce por nombre, sabe quién eres. Y no solamente te conoce por nombre, no solamente sabe quién eres, sino cómo eres. ¿Cómo eres realmente? Nos conoce en lo más íntimo de nuestro ser. Y hemos hallado gracia ante sus ojos. No es que nos hemos ganado el favor de Dios. Fíjense, hasta eso a veces la manera en que nos expresamos demuestra el concepto que tenemos de Dios. Debemos ganarnos su favor. Es contradictorio, ¿no? ¿Cómo? Ganarnos su favor. No. El favor de Dios es de Él. Es de Él. Es su gracia. ¿Y qué es la gracia? Es algo inmerecido. Entonces, debemos cuidar hasta cómo nos expresamos. No podemos ganarnos el favor de Dios. Es Dios que nos ofrece su gracia. Y su gracia es algo inmerecido. Y dice, otra vez volviendo a Éxodo 33, 17, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, fíjense cómo Moisés como que va agarrando confianza con Dios, ¿verdad? Y le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le responde en el versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre alguno y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahora, no es que Dios tenga espaldas, sino está diciendo, podrás apenas percibir algo de mi gloria, de mi presencia. Pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Tal es la grandeza de Dios, la gloria de Dios, que el hombre no puede verle con estos ojos físicos. Y luego también en el capítulo 34 de Éxodo, versículo 9. Y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Aquí Moisés, hermanos, está hablando delante de Dios, porque ha hallado gracia delante de Dios, y quiere él confirmarlo otra vez. Ya Dios le había dicho, por cuanto has hallado gracia delante de mí. Y dice ahí, si he hallado gracia delante de ti. Hermanos, no debemos dar por hecho siempre que nos presentemos con la misma confianza delante de Dios, de decir, ok, yo tengo confianza con Dios porque yo sé que Él, soy su consentida, soy su consentido, Él siempre me oye. Está bien si tienes confianza en Dios de esa manera, pero acuérdate, Dios no es igual a ti. No estás delante de alguien como tú. Por más confianza que pueda haber, al menos nosotros que hemos
conocido más de la palabra, tenemos que acercarnos a Dios con humildad, con reverencia, con respeto. Sí, con gratitud, con amor, pero con respeto. Porque estamos ante el Todopoderoso, ante el alto y sublime, ante el 3 veces santo, ante el cual ni siquiera los serafines, los arcángeles se atreven a mirar directamente. Entonces, no olvidemos eso, que sí, que haya confianza, que haya gratitud, pero también que haya ese respeto, esa actitud de adoración. Realmente, hermanos, el estar consciente de la santidad de Dios y de la gloria de Dios, de la majestad de Dios, debe producir en nosotros un sentimiento, sí, de temor, pero también de adoración. Porque es lo que hicieron los hombres de Dios, las mujeres de Dios, cuando estuvieron ante la presencia de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron. Entonces nosotros también tenemos que postrarnos y adorar al que está sentado en el trono y al Cordero, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, la alabanza, la majestad, el poder, porque Él es el que se merece todo, todo. Vemos entonces por qué afirmamos que la gloria de Dios es la presencia de Dios mismo. Como lo decía yo desde un principio, no podemos separar la gloria de Dios de su presencia. Porque lo que pasa, hermanos, es que a veces sí, Dios tiene que manifestarse de una manera sobrenatural para que podamos de alguna manera experimentar su presencia. Y por eso lo hizo con Moisés, lo hizo con Isaías, con Elías, con Ezequiel, con Daniel, para que ellos tomaran conciencia de que Dios estaba ahí. También, como dice ahí, hermanos, dice, esto se deduce porque cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, Dios hace pasar su presencia delante de él, proclamando su nombre. Así es que aquí también tenemos que decir que la gloria de Dios está íntimamente relacionado con su nombre. Por eso el Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y al final del Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El nombre de Dios es grande, el nombre de Dios es glorioso. ¿Por qué? Porque el nombre habla de Dios, Dios y su nombre. Por eso Dios dijo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Por qué? Porque su nombre es un nombre glorioso, es un nombre sublime, es un nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, ¿qué? Y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor, ¿para qué? Para gloria de Dios Padre. Un nombre que está sobre todo nombre. El nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 9 del capítulo 34, como ya leímos, mientras que Jehová pasaba proclamando su nombre, dice, Moisés, ¿qué hizo? Se apresuró a bajar la cabeza.
Versículo 9 dijo: sí, ahora Señor he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Y luego más adelante, hermanos, dice que ¿qué hace Moisés? Baja su cabeza a tierra. ¿Por qué? Porque estaba consciente de que estaba ante la gloriosa presencia de Jehová, ante la gloriosa presencia de Dios. ¿Qué debemos hacer para ver la manifestación de la gloria de Dios? Debemos creerle a Dios y obedecerle. Y aquí, hermanos, nos vamos al Nuevo Testamento, porque de ahí vamos después a regresar otra vez a Éxodo. Pero vamos ahí a Juan capítulo 11. Aquí en este capítulo 11 de San Juan tenemos lo que es la narración de la muerte de Lázaro. Por cuestión de tiempo otra vez no podemos exponer todo el pasaje, pero nada más como referencia. Usted puede leerlo, usted puede o incluso recordar que le mandan a avisar a Jesús que su amigo Lázaro, a quien ama, incluso utilizan esa manera de presionarlo, por decirlo así. Sus hermanas le mandan a decir a Jesús: tu amigo Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. Y Jesús escucha, le da la noticia y se queda. A propósito, se queda más tiempo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que va a hacer. No solamente sabe lo que está pasando, no solamente sabe lo que va a pasar, sino Él sabe lo que va a hacer, porque Él tiene control de lo que está pasando. Amén. Él tiene control de lo que va a pasar, porque Él es el que va a actuar. Y vemos que después se presenta, llega a Betania, y la primera que sale a recibirlo es Marta. Siempre Marta muy movida, muy activa, ¿verdad? Sale a recibirle y le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En un tono de reclamo. Y vemos cómo Jesús, ¿qué le dice? Vamos a buscar algunos textos ahí, por ejemplo del 23 al 27. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahí, hermanos, aparece 3 veces el verbo creer. Vemos la importancia entonces que tiene el creer. Incluso ese texto de Juan 3:16, muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer. Y aquí, hermanos, está en juego ese creer o no creer. Pero no creer cualquier cosa. Jesús está diciendo: cree en mí. A veces decimos, alguien dice, yo tengo mucha fe. Sí, pero ¿en qué o en quién? Y la fe verdadera, la fe que salva, es la fe en Cristo.
Por eso dice, otra vez citando Juan 14:1, no se turbe su corazón, no tengan miedo. Si creen en Dios, crean también en mí. Y aquí le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu hermano resucitará. Lo único que tienes que hacer es creer en mí, dice el Señor Jesús. Y todo aquel que vive y cree en mí, otra vez, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta es, ¿crees esto? Amén. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Entonces, vemos la importancia de creer. Y luego más adelante, del versículo 38 al 44 de Juan, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadle ir. ¿No te he dicho que si crees que verás la gloria de Dios? Entonces, hermanos, para poder ver la gloria de Dios es necesario creer. Y no al revés. No al revés. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver para creer. Y algunos dicen, yo como Santo Tomás. Hasta dicen, ¿cómo? Hasta no ver, no creer. Pero ¿qué le dijo Jesús a Tomás? Tomás, tú porque me viste creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, otra vez volvemos al orden divino. Así como hay leyes físicas, hay leyes espirituales también. Y una de esas leyes espirituales es que primero tenemos que creer para ver. Y no ver para creer. A veces Dios, hermanos, es tan condescendiente con nosotros que a veces Él nos permite ver situaciones o aún cosas sobrenaturales para que podamos reafirmar en nuestra fe o para que unos puedan creer. Pero eso no es lo normal. A veces Dios hace excepciones, a veces Dios condesciende, pero su voluntad expresada es que tenemos que creer para ver. Y sobre todo tenemos que creer para ver la gloria de Dios. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que creerle a Jesús, porque no solamente es suficiente creer en Dios, porque la mayoría de la gente cree en Dios. Hay algunos que dicen que no. No, yo no creo en nada, más que en mí mismo, dicen. Otros dicen, no, yo nomás creo en mi billetera, ¿verdad? Yo nomás creo en mi tarjeta, yo nomás creo en mi cuenta bancaria. Pero la mayoría de la gente dice creer en Dios. Pero oh, sorpresa, Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, nada más que quiero decirte una cosa, también los demonios creen y hasta tiemblan. O sea, no es suficiente creer en Dios. Hay que creerle a Dios. No es suficiente creer en Jesús o saber de Jesús, hay que creerle a Jesús. Creer en su palabra.
Y sobre todo, como dice ahí, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Y eso nos lleva ¿a qué? A obedecer. Si queremos ver la gloria de Dios, debemos obedecer a Dios. Y ahora sí vamos a ir nuevamente a Éxodo capítulo 39, por favor. Ya estamos concluyendo el libro de Éxodo. Y vamos al capítulo 39, versículo 32 al 43 de Éxodo 39. Tenemos que obedecer a Dios primero como pueblo de Dios. Dice el versículo 32 al 43. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Voy a repetir nuevamente este versículo 32 de Éxodo 39. Así fue acabada la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Hermanos, vean qué importante entonces es la obediencia. Primero, como pueblo, así hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado. Luego sigue diciendo, y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñida de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Otra vez voy a leer el versículo 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Versículo 43. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Y termina el versículo 43. ¿Y qué? Y los bendijo. Y los bendijo. Hermanos, cuando el pueblo de Dios hace las cosas como Dios lo ha mandado, ¿cuáles van a ser los resultados? Dios va a bendecir a su pueblo. Amén. Dios va a bendecir a su pueblo. Y también, hermanos, si esto lo llevamos ya de una manera más particular, de una manera más personal, cuando tú como hijo de Dios, cuando tú como hija de Dios haces las cosas como Dios lo ha mandado, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar, hermana, contigo? ¿Dios qué? Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Y los bendijo. Sí, a través de Moisés, pero es Dios, hermanos, es Dios, como ya vimos, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Israel, y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dice el Señor. Y aquí, hermanos, Dios a través de Moisés bendice a su pueblo, bendice a Israel. Quiero dejar ahí, hermanos, la exposición del tema, porque como dije, es importante que entendamos qué es la gloria de Dios y cómo podemos nosotros
experimentar esa gloria de Dios. Incluso estaba yo estudiando un poquito más, consultando algunos comentarios, viendo algunas exposiciones sobre este tema, y hay quienes hacen una distinción entre la presencia de Dios y la gloria de Dios. Y dicen, tú puedes estar ante la presencia de Dios y no disfrutar de la gloria de Dios. Cosas así. Entonces vamos a ver, ¿es esto posible? Por ahora vamos a dejarle ahí a la exposición, nada más volviendo a repetir, cuando hacemos las cosas como Dios lo manda, como Dios quiere, Dios nos bendice. Amén. Amén. Así sea.